Buenas tardes, ¿qué tal, queridos alumnos? ¿Cómo están? Janina, Ángel, Jennifer y Mariela. Excelente, gracias a Dios. ¿Y usted? Muy bien, también, gracias a Dios, Ángel. Todo bien por acá. ¿Qué tal, profe? Hola, Jennifer. Muy bien. ¿Ya aprobaron el examen el día de hoy? Bueno, Sí, profe, muy difícil estaba. no estaba difícil, Ángel. Esta vez introducimos poco de ejercicios que ustedes ya estuvieron viendo, tanto de equilibrio en el mercado y también elasticidad, eso y más los conceptos que ya habíamos dado. Entonces, eh, es un poco para probar qué tal es el aprendizaje hasta el momento, ¿verdad? Tenemos desarrollada la mitad de nuestras unidades, de lo que corresponde a nuestra materia. Tenemos desarrolladas 4 unidades. En total son 8 las que nos corresponden en esta materia de microeconomía. Y hoy, como están de examen, lo que vamos a estar haciendo es repasando porque la clase anterior nos habíamos quedado cortos de tiempo y nos faltó completar la unidad 4, algunos conceptos de unidad 4 y también adentrarnos un poco más en el ejercicio sobre los costos. Y también un breve repaso, tanto de lo que es equilibrio en el mercado y elasticidad, el ejercicio que ya todos tenían en la plataforma, ¿verdad? Anterior, pero solamente para ir explicando de repente algunas consultas puntuales que yo había recibido en el transcurso de este tiempo, ¿verdad? Entonces volver a reforzar esa parte. Básicamente esa es la clase del día de hoy. Como ustedes saben, cuando tenemos parciales no vamos a tener la reunión en el foro. Entonces, una vez que terminemos esta clase virtual, ustedes ya estarían libres para aquellos alumnos que todavía no pudieron probar su examen, no pudieron realizar su examen, mejor dicho, para que puedan tener tiempo y para aquellos que ya pudieron desarrollar, para tener tiempo para estudiar de repente otras materias que tienen pendientes. También en lo que corresponde a la tarea de la semana. Tienen ustedes una tarea en esta semana, pero no es sumativa, o sea que es un repaso de la anterior tarea, es similar a la anterior tarea en donde ustedes tienen que encontrar eh, la producción eficiente tanto económicamente, ¿verdad? Y que reditúa a la empresa un mayor beneficio. Entonces es el mismo ejercicio que ya desarrollaron la semana pasada, es nuevamente un repaso, lo que tienen de tarea, y no puntúa, es una tarea formativa, no sumativa. Entonces, aclarando también eso, para que ustedes tengan de repente más tiempo para dedicarle al estudio de otras materias que tienen para rendir en la próxima semana y también para reforzar un poco aquello que ya habíamos dado, y de repente si tienen consultas también sobre el mismo, ¿verdad? Bueno, teniendo en cuenta que ya están un poco más de 8, 9, 10 participantes, vamos a compartir la pantalla, dando la bienvenida a todos los compañeros que se pudieron acoplar en este momento a la clase. Comparto con ustedes la pantalla, como les mencioné, ¿verdad? El repaso de la unidad 4 que habíamos ya desarrollado, pero nos faltó tiempo para completarlo, ¿verdad? Y al final, para poder repasar nuevamente lo que serían los ejercicios de elasticidad y equilibrio en el mercado. Bueno,
Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que una empresa, ¿verdad?, tiene de repente una producción máxima que puede obtenerse con una cantidad dada de factores, ¿verdad? Los factores pueden ser fijos o variables, ¿verdad? De repente, eh, aquellos factores que llamamos fijos en un periodo de tiempo corto serían la infraestructura de la empresa, las maquinarias, ¿verdad? Que en el corto plazo no sufren modificaciones. Sin embargo, los factores variables serían la mano de obra, la materia prima que necesita la empresa para poder cumplir con la producción que tiene, ¿verdad? Y habíamos dicho también que ninguna empresa toma las decisiones técnicas o económicas de una vez y para siempre, ¿verdad? Una empresa, cuando inicia su proyecto de empresa, ¿verdad? Eh, toma ciertas decisiones, pero en un mediano o largo plazo debe de acomodarse, ¿verdad? Para encontrar métodos que sean económicamente eficientes, ¿verdad? Por eso menciona que las empresas están continuamente buscando encontrar, ¿verdad?, los métodos de producción que sean económicamente eficientes, es decir, que tengan un menor costo y por lo tanto pueda tener un mayor beneficio para la empresa, ¿verdad? La diferencia entre el costo de producción y el precio al que logra colocar su producción la empresa sería el beneficio que obtiene la misma, ¿verdad? En el corto y en el largo plazo, la diferencia es que, ¿verdad?, en un largo plazo es un periodo que es de tiempo más largo, ¿verdad? En donde la empresa puede alterar de repente sus factores de producción. Como le dije, de repente puede comprar maquinarias que ayuden a que la producción sea más barata, ¿verdad? O sea, cueste menos. Puede cambiar también de infraestructura, edificio, ¿verdad? Puede tener un local propio en el largo plazo. Esas modificaciones de repente se pueden realizar en un periodo de tiempo largo, ¿verdad? Y llamamos a eso largo plazo. Y el corto plazo, sin embargo, es un periodo de tiempo durante el cual no se pueden variar grandes factores, ¿verdad? Los factores fijos que tienen un costo alto, de repente en el corto plazo no se modifica y se toma como constante, o sea, se toma ya como dado, ¿verdad? O sea, que ya cuenta con eso la empresa. Y lo que puede variarse, lo que puede modificarse en el corto plazo son la materia prima, de acuerdo a qué se dedique la empresa, ¿verdad? La materia prima, o de repente la mano de obra con la que pueda contar, es lo que se puede variar en el corto plazo. La producción a corto plazo, ¿verdad?, depende de las cantidades de factores variables que utilice la empresa. Por lo tanto, normalmente se utiliza la función de corto plazo para poder realizar modelos económicos, ¿verdad? Para ver el nivel de producción de la empresa y normalmente dejamos constantes los factores fijos y vemos si varía algún factor que la empresa pueda modificar en el corto plazo, cómo eso afecta a su producción, ¿verdad? Dejamos constante aquellos factores fijos o de largo plazo. Y en este apartado solamente tomamos un ejemplo en donde uno solo de los factores es variable, un factor único variable, ¿verdad? Que es la mano de obra, o sea, el trabajo, ¿verdad? Y dejamos todo lo demás constante y solamente vemos cómo varía la producción cuando varía la cantidad de trabajo o trabajador con la que cuenta la empresa.
aquí tenemos una pequeña planilla, ¿verdad? En donde tenemos la cantidad de trabajo o trabajadores por semana, la cantidad total de producto que logra producir esta empresa, en este caso una empresa que produce globos, ¿verdad? El producto marginal y el producto medio por trabajador, ¿verdad? Estas son de repente lo que vamos a estudiar, cómo se halla cada una de ellas, ¿verdad? Tanto la cantidad de trabajo como el producto total ya son datos que nos brinda este ejercicio, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a hallar, en este caso, lo que vamos a tratar de hallar es cómo podemos encontrar el producto marginal por trabajador, ¿verdad? Y el producto medio también por trabajador. El producto total, ¿verdad? Es simplemente la producción total de la empresa. Aquí tenemos graficado el producto total, ¿verdad? Y se representa gráficamente a través de una relación entre el factor trabajo o trabajador y la producción total. O sea que a medida que aumenta la cantidad de trabajo o trabajadores por semana, también aumenta la producción de globos por semana, ¿verdad? Entonces, si nosotros en principio tenemos un trabajador, podemos producir cierta cantidad de globos por semana. Cuando introducimos más trabajadores en la empresa, vamos aumentando la producción total de globos en este caso, ¿verdad? Y esta curva se denomina curva del producto total. Muestra la cantidad de producción que se obtiene con los diferentes niveles de trabajo, dadas las cantidades de los otros factores que mantenemos fijos. Entonces, solamente observamos cómo varía la producción total de globos cuando se va aumentando la cantidad de trabajadores por semana, ¿verdad? Dejando todo lo demás constante, no medimos de repente cómo varía cuando aumentamos una nueva maquinaria o algún otro factor fijo, ¿verdad? Solamente cómo varía la producción total a medida que vamos aumentando la cantidad de trabajadores por semana en esa empresa. Como ven, en principio la curva es ascendente rápidamente, ¿verdad? Y luego llega un momento en donde va siendo menor, ¿verdad? El aumento por cada aumento también de trabajador. Y eso lo vamos a ver en la producción marginal de los globos, ¿verdad? A medida que se aumenta un trabajador más, ¿cómo aumenta la cantidad de producción de globos en esta empresa hipotética, ¿verdad? Aquí vemos el producto marginal, ¿verdad? El producto marginal de un factor de producción variable como el trabajo, en este caso, es la producción adicional que se obtiene utilizando una unidad adicional de ese factor. O sea que a medida que aumentamos un trabajador en la empresa, ¿cómo vamos obteniendo? ¿Cuánto más es lo que aporta ese trabajador a la producción, en este caso de globos, ¿verdad? Entonces, si en principio estaban Karin y Ángel trabajando en la empresa productora de globos y se estaba produciendo 100 globos por día, al ingresar Jennifer, ¿cuánto más es lo que se produce de globos? Vamos a suponer que ingresa Jennifer y en la semana se produce 110 globos o paquetes de globos o vamos a llamarle 110 globos. Entonces, la producción marginal por que Jennifer ingresa al plantel de trabajadores de esta empresa es de 10 globos. O sea que por cada trabajador, ¿cuánto es lo que aumenta la producción total? Es lo que nos muestra el producto marginal, ¿verdad? El producto marginal del trabajo es la producción adicional que se obtiene añadiendo una unidad más de trabajo o una unidad más de trabajador, ¿verdad? La curva de producto marginal, en primero, ¿verdad? Vemos un rendimiento creciente, ¿verdad? A medida que vamos aumentando trabajadores, aumenta nuestra producción marginal de globos, ¿verdad? Sin embargo, llega un momento
en donde ya tiene rendimientos decrecientes de producción, ¿verdad? Eso no quiere decir que porque ingresa, vamos a llamarle paloma, no quiere decir que se produzca, perdón, 109 globos, no. Se produce probablemente 111 globos, ¿verdad? Pero es muy poco comparado con la producción en principio de globos, ¿verdad? Entonces va teniendo un rendimiento decreciente. ¿Por qué? Porque probablemente ya la empresa, el local es pequeño, ¿verdad? Y 6 o 7 trabajadores ya no pueden utilizar eh, las maquinarias disponibles, o de repente ya son más amigos y ya tardan más tiempo de repente conversando. Todo eso hace que aumentando una unidad más de trabajador, llegado a un punto, ¿verdad? El rendimiento ya sea decreciente. Entonces la empresa normalmente realiza un estudio hasta dónde la producción es creciente a medida que vamos añadiendo o agregando un trabajador más en la empresa, ¿verdad? Para eso nos sirve medir el producto marginal, ¿verdad? Aquí lo realizamos de forma matemática, ¿verdad? Para poder observar cómo hacemos. Si ustedes ven, en principio, cuando no tenemos trabajador en la empresa, se produce cero cantidad de globos también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay mano de obra que produzca los globos, ¿verdad? Cuando tenemos un trabajador, la producción total de globos es de 0,4. Esto podemos llamarle en miles, ¿verdad? Entonces, para redondear, decimos que la producción es de 0,4 globos por semana cuando tenemos un trabajador, ¿verdad? Cuando tenemos 2 trabajadores, la producción total de globos es de 1,2, o sea, vamos aumentando. Cuando tenemos 3 trabajadores es 2,2. Esto es el producto total o la cantidad total de globos que produce esta empresa por semana, ¿verdad? Y para hallar el producto marginal lo que hacemos es la diferencia, ¿verdad? Entre lo que se produce con un trabajador y lo que también se produce aumentando más otro trabajador, ¿verdad? Y la fórmula llamamos una fórmula matemática sencilla, ¿verdad? Es solamente la diferencia del producto total 1, ¿verdad? Vamos a llamarle producto total 1, o sea, el producto total actual menos el producto total anterior, el que teníamos cuando teníamos menos cantidad de personal, ¿verdad? Dividido por la cantidad de trabajador actual menos la cantidad de trabajador anterior, ¿verdad? Esta sería la fórmula matemática para hallar el producto marginal. Sería la diferencia. Si hoy día con un trabajador esta empresa produce 0,4 y cuando no tenía ningún trabajador la producción era 0, entonces es 0,4 menos 0 sobre 1, que ahora es la cantidad de trabajador, menos 0 trabajador, ¿verdad? Y tenemos que es 0,4 el producto marginal, ¿verdad? Si vemos, el producto total siempre va ascendiendo, pero el producto marginal llega a un momento en que va teniendo un descenso, ¿verdad? Va teniendo un descenso, porque a medida que vamos agregando un trabajador, la producción de ese trabajador, o sea, lo que ayuda a aumentar la producción ese trabajador es menor que cuando teníamos una cierta cantidad menor, ¿verdad? Vamos a posicionarnos aquí en donde cuando tenemos 2 trabajadores, ya la producción iba aumentando en 0,8. Cuando tenemos 3 trabajadores, aumenta 1,0. Cuando tenemos
4 trabajadores aumenta 1,1. Y sin embargo, cuando tenemos 5 trabajadores, aumenta 1,0. O sea, vaya teniendo una producción decreciente, ¿verdad? Comparado con la anterior cantidad de trabajador que teníamos. Y así, a medida que vamos agregando una mayor cantidad de trabajadores en nuestra empresa, tenemos un rendimiento decreciente por cada trabajador que vamos agregando a la empresa, ¿verdad? La producción total siempre asciende, ¿verdad? Pero en una menor cantidad. Vemos aquí, por ejemplo, cuando tenemos 3 trabajadores y pasamos a 4 trabajadores, ya la producción es de 3,3. De 2,2 pasa a 3,3. Sin embargo, aquí cuando tenemos 9, teníamos 7,0 la producción total. Y aumentar más un trabajador solamente nos aumentan un 0,2 puntos la cantidad total de producción de globos. Esto sería entonces el producto marginal por cada trabajador que vamos teniendo nosotros, cuánto es el producto marginal que nos aporta este trabajador a la empresa, ¿verdad? Luego tenemos el otro concepto que es el producto medio. El producto medio, en este caso del factor trabajo, que es el factor variable que vamos estudiando, es el cociente entre el nivel de producción obtenido y la cantidad del factor que es empleado, ¿verdad? El factor empleado es, en este caso, el trabajo, ¿verdad? La cantidad de trabajadores. Entonces, es el cociente entre el nivel de producción total, o sea, el nivel de producción que obtenemos, dividido, diríamos en palabras sencillas, ¿verdad? La cantidad de factor o cantidad de trabajador que vamos agregando o empleando, mejor dicho, en la empresa. Cuando el producto marginal es mayor que el producto medio, la curva del producto medio es ascendente, ¿verdad? Acá vemos el producto medio es ascendente cuando el producto medio es menor, ¿verdad? Perdón, mayor. Cuando es menor, la curva del producto medio es descendente. El producto medio se maximiza en el punto en el que se corta tanto con la producción marginal. Aquí, cuando se corta con el producto marginal, es que nosotros tenemos un punto que maximiza, ¿verdad?, el producto medio. Esto lo vemos también en forma matemática. Aquí tenemos las dos curvas, tanto el del producto marginal, que dijimos, ¿verdad?, que en un principio, a medida que vamos aumentando un trabajador en la empresa, tenemos un rendimiento creciente. Y llegado a un punto, al aumentar una cantidad más de trabajador, vamos teniendo un rendimiento decreciente, ¿verdad? Y el producto medio es el cociente entre el producto total por la variación o dividido la variación, la cantidad de factor que empleamos en esta producción. Aquí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Cuando tenemos una cantidad de trabajador, la producción total dijimos que es 0,4. Para hallar nuestro producto medio de globos, lo que hacemos es dividimos nuestro producto total por la cantidad de trabajador o el factor que estamos utilizando, ¿verdad? En este caso, 0,4 dividido 1, ¿verdad? Entonces, nuestro producto medio es 0,4. Y el producto medio, cuando la cantidad de trabajador es de 2 y nuestro producto total es de 1,2, es 1,2 dividido 2, tenemos que el producto medio sería de 0,6. Lo que hacemos aquí es solamente, tenemos una producción total, en este caso de globos, ¿verdad? Suponemos, tenemos 1000 globos y 10 trabajadores, directamente dividimos esos 1000 globos por 10 trabajadores y decimos que el producto medio por trabajador es de 100 globos, ¿verdad? Así sería hallar el producto medio. Sin embargo, el producto marginal, lo que buscamos es que por
cada trabajador que vamos añadiendo, agregando, incorporando a nuestra empresa, cuánto nos rinde, ¿verdad? Ese trabajador, cuánto aumenta en la producción total, ¿verdad? Esa sería la diferencia, matemáticamente. Podemos hallarlo de esta forma. Espero que haya quedado claro esta parte, que no tengan de repente dudas. Y si tienen dudas, me lo hacen saber, entonces en la próxima clase lo vamos a hacer, lo vamos a reiterar nuevamente sin ningún inconveniente. Los costos fijos y los costos variables. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son los costos que a corto plazo no dependen de la cantidad que produzca la empresa, ¿verdad? Ya se trata esto de los costos de los factores fijos, por ejemplo, de las maquinarias, de la infraestructura de la empresa, ¿verdad? Estos son los costos fijos que sí o sí, por más de que la empresa no produzca, de repente compró, no sé, una maquinaria vamos a suponer una empresa de venta de comidas, ¿verdad? Si compra un congelador y tiene que pagar mensualmente por ese congelador, ese es un costo fijo, no depende si produce o no produce esa empresa en ese mes. Sí o sí tiene un costo fijo que debe de abonar. También el alquiler del local es un costo que no depende de la venta o no de sus productos, ¿verdad? Esos son los costos fijos, ¿verdad? Y en el corto plazo no depende eso de lo que produzca la empresa. Y los costos variables sí son costos que dependen del nivel de producción de la empresa y se trata de los costos de los factores variables. Puede ser tanto su mano de obra, su materia prima, de repente la empresa que se dedica a la venta de comidas, de acuerdo a la demanda que tenga de sus productos, va a comprar una mayor cantidad de carne, una mayor cantidad de harina, una mayor cantidad de huevos, ¿verdad? Para poder satisfacer la demanda de la empresa. Y el costo total se halla, ¿verdad? Sumando los costos fijos más los costos variables. Estos son los costos en los que incurre la empresa para la producción de su bien o servicio, ¿verdad? Siempre cuando vamos a iniciar una empresa, un proyecto, un emprendimiento, tenemos que ver cuál sería nuestro costo total, ¿verdad? Para que nosotros podamos luego hallar también el ideal del ingreso total que necesitamos para poder obtener un beneficio en nuestra empresa, ¿verdad? Porque mayormente, rápidamente solamente medimos los costos variables. O sea, si yo compro para vender empanadas, compro carne, compro harina, compro huevo, compro aceite, eso tiene un costo de 100.000 guaraníes y yo vendo toda mi producción por 120.000 guaraníes, ya digo que mi ganancia es 20.000 guaraníes y todavía no tuve en cuenta mis costos fijos que pueden ser de repente la electricidad de mi casa, lo que yo utilizo para poder realizar esas comidas, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta para ver nuestro costo total y también luego poder calcular el ingreso total que necesitamos para tener realmente un beneficio. Y el ingreso total sería, ¿verdad?, el precio de nuestro producto por la cantidad que nosotros estamos vendiendo, ¿verdad? Y teniendo nuestro ingreso total menos nuestro costo total, podemos decir que tenemos un beneficio o puede ser también de repente una pérdida, ¿verdad?, en nuestra empresa o nuestro emprendimiento, ¿verdad? Aquí también tenemos en números, ¿verdad?, la producción de repente por semana de globos, la cantidad de trabajo o trabajadores que necesita, ¿verdad?, esta empresa. El costo fijo siempre, como su nombre lo dice, está dado en el corto plazo, eso no varía. Después tenemos nuestros costos variables, ¿verdad? Que en este caso lo dejamos
solamente por el precio, el costo que nos tiene la cantidad de trabajadores por semana, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que le pagamos por semana a nuestros trabajadores, lo que la empresa paga por semana a los trabajadores, tiene un costo variable. A medida que aumenta la cantidad de trabajadores de esta empresa, también aumenta su costo variable. Y su costo total, como dijimos, es solamente la sumatoria entre su costo fijo más su costo variable. Vemos, ¿verdad?, que cuando la empresa no produce nada, tiene un costo fijo de 500, ¿verdad? Esto puede ser su pago de alquiler, su cuota de los productos que haya, de los electrodomésticos que haya adquirido, ¿verdad? Entonces tiene un costo fijo semanal de 500, ¿verdad? Produzca o no produzca, este es un costo fijo que tiene la empresa. Entonces, cuando no produce nada, igual tiene un costo por semana de 500. Cuando ya va teniendo una cantidad de trabajadores, ¿verdad? Y tiene ya un costo variable, aumenta también su costo total. Y el costo marginal es solamente la diferencia que hay entre el costo total anterior y el costo total actual, ¿verdad? En este momento, cuando tiene una cantidad de 1,7 trabajadores por semana y una producción de, en miles, podemos llamarle 1000 globos, ¿verdad? El costo total es de 8,40 y cuando no tenía nada era de 500, la diferencia entre esto es 3,40 y así vamos hallando el costo marginal, o sea que por cada unidad de producción que tiene esta empresa, cuánto es lo que incurre su costo, cuánto es lo que tiene de costo marginal, ¿verdad? La diferencia que está en cada una de las producciones. Esto también ustedes en este trabajo que yo les pasé en el material de apoyo, van a ir viendo que les puse algunos conceptos y también unos cuadros para que ustedes puedan ir llenando, practicando, ¿verdad? Me gustaría que vayan practicando, que vayan teniendo de repente sus dudas, sus consultas, entonces en la siguiente semana, para que yo pueda explicarle mejor, porque ahí ya voy agregando algunas columnas como el ingreso total, el beneficio o la utilidad que tiene la empresa, que ya les estoy diciendo, ¿verdad? Que es el ingreso total menos el costo total sería nuestro beneficio o nuestra ganancia en la empresa, ¿verdad? Y luego, ya para ir culminando la clase de hoy, les preparé un repaso de acuerdo a las distintas consultas que fui teniendo en todo este tiempo sobre los ejercicios de equilibrio de mercado y también de elasticidad. Pero antes, me gustaría que podamos tomarnos la foto para la evidencia que vamos participando en la clase del día de hoy. Entonces, si vamos viendo algunos compañeros aquí que quieran también activar su cámara, ¿verdad? Entonces, podemos salir en la fotito. Voy a sacar una foto. Bueno, Jennifer, hola Jennifer. Qué gusto, Jennifer está bien relajadita en su casa. Bueno, continuamos. Aquí les puse el paso a paso del ejercicio de equilibrio de mercado. Cuando nosotros tenemos una función de oferta y función de demanda del mercado de un determinado bien, ¿verdad? Tenemos la función de la oferta que está dado por la Q0 y la función de la demanda que está dado por la QD, ¿verdad? Para hallar nosotros nuestro equilibrio, primeramente sabemos nosotros que el equilibrio en el mercado es cuando la cantidad ofertada y la cantidad demandada son iguales. Entonces lo que hacemos matemáticamente es igualar nuestras funciones de oferta y de demanda, ¿verdad? Entonces igualamos la función de la oferta y la demanda
y tenemos que la función de la oferta es 600p menos 600 y la función de la demanda es 59.400 menos 600p, ¿verdad? Luego, esto es ya un ejercicio matemático, ¿verdad? Debemos de pasar todas aquellos números que tienen de repente variables que nosotros tenemos que despejar, ¿verdad? En este caso queremos hallar el precio de equilibrio y vamos despejando nuestro precio, ¿verdad? Los que están en el miembro de hacia la derecha, pasamos a la izquierda cambiando el signo, ¿verdad? Modificando el signo. Esto es un ejercicio matemático, ¿verdad? De repente aquí en esta parte había ciertos errores, algunas confusiones, ¿verdad? Entonces, cuando pasamos al otro miembro sin cambiar el signo, el resultado no nos va a ser el correcto, ¿verdad? Aquí, realizando nuestro ejercicio, tenemos que nuestro precio de equilibrio es de 50. Al tener nuestro precio de equilibrio, lo que hacemos es esto reemplazamos en nuestra ecuación, tanto de la oferta como de la demanda, para poder hallar nuestra cantidad de equilibrio. Sabemos que si hallamos el precio de equilibrio y este es correcto, tanto la cantidad ofertada y la cantidad demandada deben de ser iguales. Pero para poder nosotros corroborar, reemplazamos tanto en la ecuación de la oferta y en la ecuación de la demanda. Y vemos que nuestra cantidad ofertada y demandada de equilibrio es de 29.400. Eso quiere decir que cuando se ofrece 29.400 de un determinado bien, también se demanda 29.400 y ahí decimos que existe un equilibrio en el mercado, ¿verdad? Luego también nos pedía el ejercicio, ¿verdad? Poder explicar qué ocurre si el precio es de 20 o si el precio es de 70, ¿verdad? Dijimos que nuestro precio de equilibrio es de 50. Entonces nos pone un precio menor al equilibrio y un precio mayor al equilibrio. Por los conceptos que nosotros fuimos dando ya desde Economía 1, sabíamos que cuando el precio es menor al equilibrio, hay una gran cantidad de demanda y llamamos a eso exceso de demanda, ¿verdad? Cuando el precio es mayor al equilibrio, los oferentes o los productores están deseosos de ofertar una mayor cantidad, ¿verdad? Y existe un exceso de oferta porque a ese precio no existe esa cantidad de demanda, ¿verdad? Entonces decimos que cuando el precio es mayor al equilibrio, existe un exceso de oferta. Y eso es lo que hallamos también matemáticamente, ¿verdad? Entonces reemplazamos, cuando el precio es 20, reemplazamos tanto en nuestra ecuación de la oferta y en nuestra ecuación de la demanda. Y vemos que si el precio es 20, nuestra cantidad ofertada es solamente de 11.400. Sin embargo, nuestra cantidad demandada es de 47.400, o sea, existe una mayor demanda que lo que están interesados en ofrecer los productores. Entonces llamamos un exceso de demanda de 36.000. Existe una diferencia de 36.000 más que quieren demandar los consumidores y que no están dispuestos a ofrecer los productores. Sin embargo, si el precio es 70, existe un exceso de oferta porque la cantidad ofrecida es de 41.400, sin embargo, la cantidad demandada es solamente 17.400 y existe un exceso de oferta de 24.000. Eso quiere decir que se ofertó una mayor cantidad de lo que realmente se demanda en el mercado a ese precio, ¿verdad? Entonces podemos responder que si el precio es mayor al precio de equilibrio, existe un exceso de oferta. Y cuando el precio es menor al precio de equilibrio, existe un exceso de demanda, ¿verdad? Después, realizamos una representación gráfica en donde vemos que cuando el precio es 50, tenemos el equilibrio en el mercado. Cuando el precio es 70, existe un exceso de oferta. Y cuando el precio es 20, existe un exceso de demanda, ¿verdad? Ya luego también tenemos cómo hallar, ¿verdad? La elasticidad tanto de oferta y de demanda, ¿verdad? ¿Cuándo varía el precio de 60 a 70? ¿Cuál es la elasticidad
que tiene la curva de la oferta y la curva de la demanda, ¿verdad? Reemplazamos nuevamente todos nuestros datos en nuestra curva de la oferta y la demanda, y luego eso reemplazamos también en la fórmula que tenemos de elasticidad, tanto de la demanda